Listo, bueno, entonces ya para continuar con el desarrollo de la clase de ayer, en la cual alcanzamos a ver pues como esas propiedades de la pintura, cuáles eran sus compuestos, de qué se trataba, ¿cierto? Cómo podíamos elegir una buena pintura. Vamos a iniciar hoy con los equipos de aplicación para pinturas arquitectónicas. El día de ayer veíamos que habían diferentes, por así decir, enfoques de las pinturas en diferentes gremios. En este caso podríamos hablar de las arquitectónicas, teníamos unos complementos para la construcción, otras eran para el tema de la industria automovilística, otra para la industria como tal de diferentes elementos, ¿cierto? Entonces vamos a enfocarnos ya en lo que compete, en la pintura arquitectónica. ¿Listo? Entonces, ¿qué equipo necesitamos para trabajar las pinturas arquitectónicas? Entonces ya empezamos, digamos, a como una pequeña introducción donde tanto las etapas previas, ¿cierto? Como lo llamamos nosotros los preacabados, ¿cierto? La preparación de la superficie, la selección de la pintura, deben de ser digamos, unos pilares fundamentales para nosotros obtener un éxito en nuestra aplicación de nuestra pintura como tal, ¿cierto? Entonces, debemos de cumplir siempre las especificaciones técnicas. Por ahí si de pronto nos quedamos corticos de tiempo porque casi nunca nos alcanza el tiempo, pues porque es muy reducido, pero así sea que nos regalen 5 minuticos más, podemos hacer el ejercicio de descargar una ficha técnica desde cualquier página de internet y de cualquier proveedor como tal, de cualquier empresa. Listo. Entonces debemos siempre cumplir las especificaciones técnicas. Ayer alcanzábamos a hablar de dosificaciones, entonces cumplir con las dosificaciones, los rendimientos, ¿sí? El tiempo de secado, condiciones técnicas operacionales del equipo de aplicación. Cuando vamos a utilizar algún equipo en específico, que ya los vamos a ver, hay que tener también las fichas técnicas de los equipos, cómo se utiliza. Debemos de tener una destreza y conocimiento del aplicador como tal. En este caso, pues el pintor debe tener un conocimiento previo si va a maniobrar un equipo, más allá de los digamos, si de pronto es de una mayor envergadura, como son las pistolas, ¿cierto? Tener conocimiento de la distancia, ¿sí? Pero básicamente eso, tener como la destreza y el conocimiento. Y mirar lo que veíamos ayer también, las condiciones ambientales. Entonces, ¿qué problemática puedo generar yo con este compuesto químico? Porque en últimas termina siendo un compuesto químico, ¿sí? A mi salud básicamente, ¿cierto? Hay condiciones ambientales, también lo podemos llevar al escenario de que el ambiente es, por ejemplo, la vivienda que yo voy a pintar, el edificio que yo voy a pintar, si es un espacio cerrado, si es un espacio abierto, si hay corrientes de aire, ¿sí? Todo eso lo debo tener en cuenta para poder yo también, ayer hablamos del autocuidado, de ese autocuidado, garantizar mis elementos de protección personal y trabajar, digamos, bajo condiciones seguras. Listo. Entonces, los equipos a utilizar. Yo corro esta barrita por acá. Equipos de aplicación a utilizar y vamos a ver, y dentro de lo que cabe, dentro de las pinturas arquitectónicas, con esos equipos alcanzamos a garantizar como tal la aplicación de nuestras pinturas. Entonces, el primero, la brocha, de manera más artesanal, ¿cierto? Ahí ahorita vamos a ver unas ventajas, unas desventajas, pero digamos que la brocha también ha sido pues como desde sus inicios nuestro mejor aliado, así haya un mayor rendimiento con el rodillo, con la pistola, ¿cierto? Siempre vamos a necesitar una brochita por ahí para hacer algún tipo de acabado, incluso que también lo vamos a ver con el tema de las técnicas. Pistola convencional, que es la pistola la que se utiliza con un compresor de aire, la pistola que es airless, que esa es sin aire,
¿sí? Es simplemente la misma pintura y se le inyecta pues un tema de presión a la pistola como tal. Tiene algo relacionado, ¿cierto? Con la presión que se utiliza, por ejemplo, con las pistolas estas hechizas o las mismas pistolas de se me fue el nombre de ese equipo, con lo que lavamos, ¿cierto? El hopper, que también es un tipo de inyección de pintura con presión, pero ya nosotros les vamos a suministrar la pintura pues en un recipiente adicional. ¿Listo? Eh, Hidrolavadora. la hidrolavadora, es como si fuera la hidrolavadora, ¿cierto? El equipo genera una presión como tal y el fluido, en este caso, la pintura, es la que va a llevar con esa presión que suministra el equipo a salir pues, con la presión necesaria sin necesidad de utilizar aire. Listo, básicamente es como la diferencia. La selección del método de aplicación depende principalmente ¿de qué va a depender? De el objeto y material de que está fabricado nuestra superficie. Entonces, volvemos a lo mismo, hacer una lista de chequeo, qué es lo que vamos a pintar. El estado en el que se encuentra la superficie, también el tipo de acabado deseado, tipo de pintura, ¿sí? Definir el sistema de aplicación como tal, el lugar donde está ubicada esa superficie, habilidad y conocimiento del pintor, ¿sí? Es muy importante tener ese conocimiento previo, independientemente de cuál equipo va a utilizar. Y si yo selecciono, por ejemplo, voy a utilizar la Airless y ni quieras utilizarla, y hay el presupuesto y se puede comprar o alquilar el equipo, pero el pintor no la debe utilizar, entonces no es recomendable, ¿cierto? O en este caso tendríamos que conseguir otro pintor que sí sepa manejar, que tenga el conocimiento del equipo como tal. Las dimensiones de la superficie tienen mucho que ver con el tema de que en muchos casos de que va a variar, ¿sí? O cuál va a ser el fundamento para yo utilizar un equipo como tal y no una brocha y un rodillo y me va a determinar esto, es la dimensión, por ejemplo. Ah, no, yo tengo que pintar todo el edificio y son 24 pisos. Y aparte de eso, tengo que pintar todas las torres. Y yo tengo mi equipo, o veo que si en costo-beneficio con respecto al tiempo y al rendimiento, utilizando el equipo, me va mejor en rendimiento, quiere decir que va a terminar la obra en menor tiempo y eso se me ha reflejado también en costos como tal, en utilidades. Entonces yo puedo decir, ah, no, bueno, vamos a invertir acá en el equipo, lo hacemos más rápido y nos ganamos o terminamos ese contrato como tal de manera más rápida y vamos a tener mayor utilidades. Si bien sea un poquito más costoso invertir en el equipo en tiempo, me va digamos, a subsanar ese costo del equipo como tal. Son variables que yo debo tener en cuenta y que me van a servir para la toma de decisiones. Listo. Las áreas a pintar, si son perfiles, rejillas, vigas, etcétera. Y las condiciones ambientales, temperatura, punto de rocío, velocidad del viento, humedad relativa, ¿cierto? Toda la parte ambiental como tal, porque, por ejemplo, vamos a pintar fachadas y lo que hablamos ayer, estamos en temporada de lluvia, hágame el favor, ¿cierto? Entonces, va a ser un poquito difícil, eh, digamos, terminar a cabalidad Buenas noches, ¿sí me escuchan? No tengo sonido. sí, sí, sí te escuchamos, sí te escuchamos. Listo. Y lo otro es el tipo de superficie. Si es una superficie lisa, si es una superficie rugosa, porosa, entre otros, ¿cierto? Y en conclusión, para definir el sistema de aplicación depende del tamaño y el tipo de superficie, el tipo de pintura a aplicar y las condiciones del trabajo, ¿cierto? Siempre, digamos, muy de la mano va esto como el cliente, si hay presupuesto, si no hay presupuesto, si se hace de manera convencional, si yo cuento con la capacitación para realizar por medio de un equipo y si no, pues toca simplemente el método tradicional con broche y rodillo. ¿Listo? Buenas noches. También tener en cuenta lo que es andamiaje o por descolgamiento por arnés.
Así es, eso todo tiene que ver dentro de las dimensiones de la superficie, también las condiciones ambientales. Digamos que las condiciones del trabajo cabría esto, ¿sí? Si yo voy a pintar un apartamento, un solo piso, pues normal, pero si yo, por ejemplo, voy a pintar una industria, voy a pintar un colegio, voy a pintar toda la fachada de un edificio, debo de tener en cuenta tanto entre el rendimiento, no va a ser el mismo, ¿cierto? Como los equipos adicionales que debo tener, debo alquilar en este caso, el tema de los andamios, los soportes, ¿sí? Para poder garantizar un trabajo bien realizado. Todo eso cabe dentro de las condiciones del trabajo como tal. Listo. Entonces, vamos a ver rápidamente cada uno de estos elementos. La brocha, ¿cierto? Es digamos, el elemento por así decirlo, artesanal que más utiliza. Permite lograr trazos finos, da un buen acabado, ¿cierto? Se logra realizar unos acabados con mayor adherencia, ideal para superficies pequeñas, ideal para superficies irregulares, porque va a tener un mayor alcance diferente al de, por ejemplo, el del rodillo. Superficies de difícil acceso, estructuras complejas, ¿cierto? Digamos que si bien hay un tema con esto de los equipos que es un poquito industrializado, no vamos a dejar de utilizar la brocha, que es como nuestra gran aliada en el tema de las pinturas. Fácil de sostener y de lavar, económica y tiene buena duración, ¿cierto? Poca pérdida de pintura. También alcanzamos a administrar, pues, el tema de la pérdida de pintura si la utilizamos bien. Listo. ¿Cuál sería esa desventaja de la brocha? Lento, el rendimiento no es lo mismo, no es lo mismo usted pintar 6 metros cuadrados con brocha a pintar 6 metros cuadrados con rodillo o con una pistola. El rendimiento es muchísimo más lento. Listo. Poco control de espesores, ¿cierto? Porque depende de la mano como tal o del, digamos, la rigidez a la hora de aplicar cada uno de los pintores. Algunos hará una optimización más en el tema del espesor de la pintura, como otro que no, ¿cierto? Desperdicia un poquito más. Mayor esfuerzo físico del pintor, ¿cierto? Hay que tener un desgaste ahí básicamente en las muñecas y en los brazos, porque va a haber un constante movimiento, ¿cierto? Entonces, para tener en cuenta pues como esa desventaja. Listo. Aquí hay unas principales problemas, causas y soluciones cuando utilizamos las brochas. ¿Listo? Entonces, cuando la pintura está dejando un acabado rayado, ¿cuál es la causa? Estamos usando una brocha de cerdas muy rígidas, ¿cierto? Hay unas cerdas que son suaves, otras que son rígidas, o está una brocha ya que ya se libró, ¿cierto? Ya se libró hace 5 pintadas y 5 proyectos y todavía sigue ahí la brochita dando lidia. Ya cuando veamos que una cerda ya nos está rayando, quiere decir que ya esa brocha eliminémosla de nuestro inventario. Listo. O utilizar brochas pequeñas en superficies amplias también genera pues ese efecto de rayado. ¿Cuál es la solución? Dejar secar la pintura ya con los rayados que generaron y aplicar nuevamente ya con una brocha subsanando pues en este caso pues la problemática como tal. Otro problema, el chorreo de la pintura, excesiva cantidad de pintura en la brocha. Ahorita decía yo de si la sabemos utilizar. Muchas veces sumergimos toda la brocha y lo que nos empieza es a chorrear la pintura por las manos, por los pisos, de la misma pared, porque no estamos utilizando pues como una buena técnica para simplemente utilizar el desplazamiento de la pintura que necesita. Y muchas veces por el tema de pereza de estar sumergiendo varias veces más repetitivamente la brocha a nuestra pintura, a nuestro recipiente con pintura, la sumergimos hasta el fondo para que nos dure más la pintura y empezamos a pintar y nos va a generar ese efecto de chorreo. Listo. O también puede ser una mala dosificación, que es esa extradilución de la pintura. La ficha técnica nos decía el 25% de agua y nosotros le echamos el 40, el 50. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Una pintura más diluida y va a generar un mayor chorreo porque no va a tener la densidad óptima que debería tener la pintura. Listo. ¿Qué solución podemos dar ahí?
extender la pintura sobre la superficie, ¿cierto? Lo que les indica ahorita, y suavizar con una brocha más seca y cargada con pintura bien diluida. ¿Listo? O sea, no, bien diluida no quiere decir bien aguada, sino a la dosificación óptima de cada una de las pinturas, que ya pues dependiendo de la ficha técnica nosotros deberíamos de garantizar. Listo. Otro problema, un mal traslapo, ¿cierto? Deficiente secamiento entre manos, ¿sí? Se alcanza a ver algunos veteados, aplicación con acabado sobre áreas parcialmente pintadas y secas. Entonces esas como las causas de este traslape que se alcanza a ver. Aquí, ¿qué debemos hacer? Lijar y limpiar bien y aplicar nuevamente una pintura con un traslape pues óptimo como tal. Listo, el sangrado, que es el equipo, la causa sería el equipo de aplicación sucio. Por ejemplo, la brochita sucia, llena de polvo, llena de arena, ¿sí? O no la lavamos y empezamos a utilizar la brocha así digamos, tienen ahí exceso de pintura o una pinturita ahí que le quedó pegada del día anterior, mal secamiento entre las manos, acuerdan que esa era una de las causas que veíamos el día de ayer, y no se imprimó la superficie, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la solución? Lijar bien, imprimar bien la superficie y aplicar nuevamente la pintura. Listo. Y la brochabilidad, que tiene que ver con el equipo de mala calidad o mal estado, mala nivelación de la pintura aplicada. ¿Cierto? Tiene también que ver con el tema de la osificación. Aquí deberíamos dejar secar la pintura y otra vez hacer pues como esta corrección. Listo. Eso es la brocha. Creo que la brocha la utilizamos todos, en nuestra gran aliada. Y vamos a continuar con el otro elemento, el rodillo, ¿cierto? Es un sistema que nos sirve mucho para realizar trabajos más rápidos en superficies de gran tamaño, de forma pareja y con pocas manos de pintura, ¿sí? En la aplicación de la pintura en los techos deberemos escurrir bien el rodillo para evitar salpicaduras y goteo. No puede utilizarse en rinconeras o ángulos, ¿cierto? Por eso cuando utilizamos este método de rodillo no podemos dejar de utilizar el método tradicional, que es con la brocha, porque ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Cortar, ¿cierto? Cortar toda la superficie en los ángulos rectos, o sea, en las esquinas, y garantizar, ¿cierto? De que hasta ese extremo me va a llegar pues como tal mi pintura y que me quede de una manera homogénea, ¿cierto? ¿Cuáles son las ventajas de este equipo? Listo, es una película uniforme, ¿cierto? Es más pareja porque el rodillo, digamos que va dosificando entre pasada y pasada del rodillo. Facilidad de aplicación, ideal para superficies más grandes y planas para mallas de alambre, y para mallas de alambre también pues es como ideal. Aplica 3 veces más pintura que las brochas, ¿cierto? O sea que el rendimiento del rodillo me va a afectar un poquito, pues, como esa cantidad con respecto a la brocha. Y se utiliza para pintar acabados lisos y texturizados. Listo. Desventajas: no es adecuado para pintar superficies irregulares. Cuando tenemos una superficie irregular, básicamente vamos a tener inconvenientes porque hasta a esa irregularidad no va a llegar la pintura. Listo. Y control sobre los espesores de aplicación. Si bien es un poquito más uniforme, el espesor, pues, digamos que es difícil de garantizar. Eso desde que no sea con un equipo, en realidad es muy difícil de garantizar. Listo. Tipos de rodillos. Tenemos rodillos de lana. Básicamente, esta lana puede ser sintética o natural y se nos, digamos, subdivide en 2 tipos de rodillos de lana, que son de de pelo corto, ¿cierto? O mecha corta, o de mecha o pelo largo. Listo. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tenemos pinturas acrílicas y al agua, o tenemos irregularidades, ¿sí? Vamos a tener, perdón, cuando tenemos la superficie, vamos a tratar con pinturas acrílicas, vamos a utilizar con la pintura de mecha larga o de pelo largo. Listo. ¿Para qué? Para poder garantizar, digamos, las acrílicas y los vinilos cuando se utilizan de manera, digamos, muy puras, suelen, ¿cierto?, tener una mayor resistencia a este tipo
de equipos como tal. En cambio que la lisa sí nos va a servir para utilizar un poquito el tema de las irregularidades, porque va a llegar, va a tener un mayor alcance ahí en el tema de las irregularidades, este tipo de rodillo. Listo. Rodillos de espuma de goma, este tipo de rodillos se utilizará con pinturas sintéticas y el material de su composición permite un mejor acabado y algunos efectos de textura, ¿cierto? Digamos que un rodillo un poquito más especializado, por así decirlo, pero básicamente cumple la misma función. Rodillos texturizados, que este básicamente es con el que tenemos algún tipo de acabado ya desde el mismo rodillo. Quiere decir que yo los acabados no los tengo que hacer de manera manual, ¿cierto? Sino que debería utilizar o podría utilizar un rodillo texturizado donde me le dé algún tipo de acabado a mi superficie. ¿Listo? Básicamente, los problemas siguen siendo casi como los mismos. Chorreo de la pintura, marcas de rodillo en el acabado, ¿cierto? Entonces, el chorreo de la pintura, excesiva cantidad de pintura en el rodillo, igual que la brocha. Entonces, ¿qué hay que hacer? Escurrir bien el rodillo, extender la pintura sobre la superficie, suavizar con un rodillo más seco y cargado con pintura bien diluida, ¿cierto? Acuérdense que bien diluida es una dosificación óptima. Listo, marcas del rodillo en el acabado, entonces extra dilución de la pintura, ¿cierto? Aplica una mano delgada de estuco profesional, dejar secar bien. Aquí tenemos muchas soluciones que en el día a día nosotros vamos a ir alcanzando a identificar cada una de ellas, ¿cierto? Cáscara de naranja, acabado con efecto mateado, ¿cierto? Inadecuado espesor de la aplicación, viscosidad alta. Aquí vemos otra vez de dejar secar y lisar. Listo. El traslapo y los marcos en cortes en las esquinas, ¿cierto? Que es como el efecto que cuando no cortamos bien se alcanza a ver como ese pequeño, digamos, sección en esa esquina que se ve que hasta ahí no alcanzó el rodillo y no cortamos bien con la brocha y se nos alcanza pues a ver como la diferencia de los tonos de pintura allí. ¿Listo? Pistola convencional. Vamos a ver esto un poquito más. Qué pena que se lo esté diciendo así tan rápido. Quería mostrárselos, pero para que empecemos a ver las técnicas. Listo. Pistola convencional. Esta es la que les hablaba yo al principio, que es la tipo compresor, donde el aire es el que está, digamos, suministrando la presión y va a expulsar esa pintura pues por medio de la misma presión del aire. ¿Cuáles son las ventajas? Sirve para aplicar pinturas que no se pueden aplicar con brocha ni con rodillo, o sea, las lacas, o sea, los que necesitan un solvente a base de aceite. Rápido, fácil y popular Perdón, y de aplicación, ¿sí? perdón, profesor, qué pena interrumpirlo. He visto en algunos videos de YouTube que ahora están pintando con paredes con pistola. Sí. ¿Es otra clase de pintura o... Digamos que, por ejemplo, las paredes o los muros es más, digamos, recomendable utilizarla con la otra pistola que la vamos a ver ahorita, porque simplemente el que le va a someter la presión es el equipo y te va a expulsar el fluido como tal, va a ser la pintura y no el aire como en este caso. Entonces suelen confundirse, pero en Ya, realidad gracias, son diferentes. ¿Listo? gracias, muy Esta por lo amable. general se utiliza mucho en el tema de, de cuando son pinturas a base de aceite. Ejemplo, estamos trabajando una estructura metálica, entonces se utiliza una pistola convencional que es a base de presión de aire y digamos que es un poquito más técnica, ¿cierto? Ahí debe haber una capacitación, el pintor debe tener el conocimiento de graduar las boquillas, ¿cierto? Dosificar la boquilla como tal. Listo, entonces hay varias partes de esta pistola que nos va a permitir una buena optimización de la pintura. Aquí sí se puede garantizar, digamos, un poquito más el tema del espesor de la pintura como tal, si se aplica bien. Y vamos a mirar un poquito las ventajas. Sirve para aplicar pinturas que no se pueden aplicar con brocha ni rodillos, ya lo habíamos dicho, rápido y fácil de aplicar, mejor acabado
y control de los espesores de aplicación. Aquí ya con el equipo empezamos a controlar porque de acuerdo a la distancia y a la boquilla que usted vaya a utilizar, desde que maneje esa misma distancia, estamos casi que garantizando que nos va a quedar un espesor homogéneo. Listo, desventajas, alta pérdida de pintura, ¿cierto? Ahí la pintura se nos pierde en el recipiente, se nos pierde en el aire la pintura que no alcanza a llegar a la superficie, ¿listo? Y la pintura puede requerir dilución, ¿cierto? Quiere decir que me va a cambiar esa proporción de la osificación. Listo, vamos a ver básicamente la problemática y la solución. ¿Listo? Entonces, levantamiento de la pintura, habría que remover completamente la pintura y aplicarla. ¿Verdad? Aquí ya empezamos a hablar con mayores pérdidas cuando hay un ampollamiento, que fue el efecto que veíamos ayer, que yo les indicaba cuando nos empiezan a salir como unas burbujitas también, que es burbujas, aire atrapado en las películas, dejar secar y aplicar nuevamente la pintura. Chorreos es cuando no tenemos una distancia óptima, ¿cierto? No tenemos, por ejemplo, una capacitación o estamos haciendo las cosas mal y dejamos acercado la pistola a nuestra superficie. Sin esa distancia óptima nos va a generar un chorreo porque no va a tener, digamos, la capa o, digamos, el espesor óptimo y nos va a empezar a gotear como tal. ¿Listo? Pinhole, que es el ojo de pescado, y la telaraña también tiene mucho que ver con el tema de la aplicación del equipo. Listo, el airless o la pistola para aplicar sin aire. Listo, mira aquí la diferencia, ¿cierto? Acá, básicamente, el aire es el que nos va a generar, ¿cierto? Y necesitamos, como es el aire el que nos va a generar la presión, básicamente necesitamos un equipo compresor de aire para que nos suministre ese aire a la presión que nosotros necesitamos. ¿Listo? Pero aquí, mira que simplemente el equipo es el que genera la presión y vamos a sumergir nosotros nuestro equipo, ¿cierto? Sobre o dentro de nuestro recipiente ya osificado y simplemente vamos a aplicar, ¿cierto? Básicamente esa es la diferencia. Listo, también hay unas partes de la boquilla. Ahorita vamos a ver unos videitos por ahí pequeñitos, un poquito a las carreras, pero para que lo alcancen a ver y vean la diferencia. Y tenemos también un hopper. Ya también las pistolas, ¿cierto? Y las fichas técnicas de cada una de las pistolas nos va a ir indicando el tema de la boquilla para las diferentes capas. ¿Listo? Entonces una capa delgada, vea que son 0, vamos a dar el orificio a 0,013 pulgadas. Orificio 0,015 pulgadas sería capa media, orificio una capa gruesa 0,017. Listo, habríamos que tener en cuenta el tema de la conversión de unidades para poder que nosotros que acá utilizamos el sistema inglés, hay unas que ya las boquillas traen como esas especificaciones y simplemente es cambiarla, hay unas que se pueden girar, ¿cierto? Entonces ya vamos vamos mirando pues como el tema técnico como tal, que da la misma ficha técnica del equipo. Listo, y el ancho del abanico, que es la distancia, ¿sí? Va a también a interferir, a tener en cuenta de acuerdo a la boquilla también y a las capas. Es Perdón, sí. una pregunta. Profesor, qué pena molestarlo. La pintura lógicamente se prepara diferente según el método que uno utilice, ¿no es cierto? No, la pintura siempre va a tener una dosificación específica. Y por ejemplo, estos equipos deben de estar, digamos que bien calibrados para poder que vaya a garantizar o que vaya a soportar la densidad de la pintura. Recuerda que ayer veíamos muchas propiedades de las pinturas y que Sí. ya por ahí alguno de los compañeros nos decía, profe, es que ya con el paso del tiempo yo me he dado cuenta que ya se le tiene que adicionar menos agua que antes, ¿cierto? Entonces, tú preparas la osificación, cómo se va a utilizar, porque recuerda que no es la pintura lo que nos va a cambiar, sino el método de aplicación. Entonces, la pintura nos tiene que
digamos, para que nos cumpla las funciones y no nos vaya a generar ninguna de estas, por ejemplo, estas causas que básicamente se pueden generar en cualquiera de los tipos de aplicación, ampollamientos, burbujas, chorreos, espinas de pescado, ¿sí? Nos vaya a variar por haber dosificado mal. ¿Listo? Es más, una de las malas prácticas de instalación, de ejecución del trabajo y una de las malas o de las mayores causas son precisamente eso. Ahí lo veíamos en los cuadritos rápidamente, que es esa extradilución, ¿cierto? Que estamos alterando las propiedades químicas de la pintura para la cual fue fabricada. ¿Listo? Ya que ya hablamos pues del tema de las distancias de la pistola con respecto a la superficie y vemos que, por ejemplo, ahorita hablábamos de chorreo de 6 pulgadas. ¿Cuántos son 6 pulgadas? Más o menos. 15 centímetros. 15 centímetros, muy cerca, ¿cierto? Y 24 Un pulgadas. cuarto de mano, perdón. Una pulgada, es el cuarto de una mano, ¿sí? Una pulgada son 2,54 centímetros. Perdón, las 12 pulgadas. Las 12 pulgadas serían más, un poquito más. Sí, más o menos, ¿no es cierto? ¿Cierto? Las 12 pulgadas vienen a ser más o menos 30 centímetros. Sería como la distancia correcta con las pistolas, ya sea de aire o ya sea de airless, que es pistola sin necesidad de presión de aire. La distancia correcta siempre van a ser 30 centímetros. Muy cerca me va a generar chorreo y muy lejos me va a generar desperdicio y una mala, digamos, homogenización de la superficie. Porque de acuerdo al aire que va a interferir, cuando ella sale de la boquilla a la superficie, hay un aire en el ambiente que va a estar, ¿cierto?, generándole resistencia a esa pintura como tal. Entonces, mientras llega allá, va a ser menos las partículas que con la presión van a llegar porque está a una distancia muy lejos. Estamos hablando de 60 centímetros, ya muy lejos, ¿cierto? Entonces, la distancia correcta siempre van a ser 12 pulgadas, más o menos 30 centímetros. Listo. El hopper es este, que este va a utilizar digamos, la pintura en este recipiente de arriba y también necesita un tema de compresión, ¿cierto? Hay unos que utilizan, o por ejemplo, cuando necesitamos aplicarle algún tipo de agregado a la pintura que nos va a dar una textura o nos va a dar una luminiscencia, ¿cierto? También se le puede agregar por ahí y va a tener una mayor presión y también se debe activar con aire. ¿Listo? Listo. Por último, no existe un método de aplicación de recubrimiento de pinturas ideal y único. O sea, no siempre, no es que eso siempre tiene que hacer con el airless. No. Que siempre tiene que hacer con brocha. No. Que siempre tiene que hacer con rodillos. No. ¿Qué me va, digamos, a optimizar mi pintura? Las preguntas que nos hemos hecho siempre, ¿cierto? ¿Cuál es la superficie? ¿Cuál es el tipo de pintura? ¿Cuáles son las condiciones del trabajo? Y ya de acuerdo a esas, digamos, parámetros, debo estar en la capacidad como pintor de garantizar y verificar cada uno de estas condiciones y, digamos, optar por la mejor opción. Simplemente es que sepan que no solamente se puede pintar con brocha y con rodillos, sino que hay otros equipos. Simplemente tengo que tener en cuenta cuáles son digamos, rendimientos, si es rentable, ¿cierto? No es simplemente por chicanear, no, este man está pintando con airless, entonces, y lo que hago es perder plata porque me toca pagar alquiler del equipo o comprarlo y no estoy obteniendo una utilidad que me va a soportar como tal ese ingreso. ¿Listo? Preguntas de los equipos, muchachos, para que empecemos con las técnicas. Profesor, sí, Perdón. yo compré hace un tiempo unas pistolas esas eléctricas que están de moda. Ajá. que tienen, son de compresión, pero son pequeñitas. Sí. No la he utilizado realmente, la compré hace poco. ¿Qué tan buenas o qué tan buenas para un trabajo son estas pistolas?
Sí, o sea, las pistolas son buenas. Tenés que mirar cuál es la densidad a la que ya está, digamos, la ficha técnica de esa pintura, cuál es la densidad del equipo, perdón, y cuando vayas a utilizar la pintura en la ficha técnica también te va a aparecer la densidad. Entonces, tener en cuenta que de pronto no vaya a ser una densidad muy alta, o sea, muy espesa la pintura y la pistolita sea por una densidad más baja. Entonces, vos se la aplicás y entonces no te va, se te daña la pistolita o no te va a funcionar, ¿cierto? Y por otro lado, ¿qué te tocaría hacer? Entonces, lo que hemos dicho que no se debe hacer, extrahiluir la pintura para poder que te pase por esa densidad. Entonces es lo que tendrías que analizar, pero básicamente funciona lo mismo que la airless, ¿cierto? Porque no es con presión de aire, sino la presión te la va a suministrar el equipo. Y ya sabes que debes de dejar una distancia de 30 centímetros y aplicar entre capa y capa. ¿Listo? Aplicar Ya, de muy manera... amable. Perdón, buenas noches. Sí. Eh, una preguntita. En el equipo Arles se foguea, cuando se foguea mucho, se desperdicia más material. Perdón, no te escuché bien. Con el equipo Arles, Sí. cuando se foguea se desperdicia mucha pintura, digamos, porque el rendimiento sí es bueno, pero al Ah. espolvorearse se pierde mucho material. Digamos que es una de las desventajas, es una de las desventajas que tiene el tema de las pistolas, porque no es lo mismo vos aplicar la pintura de manera directa como lo hacemos con el rodillo, directamente a la superficie, que lo que se te pueda, digamos, perder es lo que te va a medio salpicar, y si utilizas una buena técnica casi que no vas a salpicar mucho, pero por el tema de la distancia entre la boquilla y la superficie, siempre va a haber unas partículas que no van a alcanzar a llegar a la superficie. Entonces ahí se te va a perder y va a generar un mayor desperdicio, ¿cierto? Entonces eso también debemos de tenerlo en cuenta cuando vayamos a hacer el La cotización. presupuesto y la Sí, cotización del material. ¿Listo? correcto. Sí, Bueno, sí, muchas vemos que gracias. la Para parte esto industrial, es, la parte industrializada siempre nos va a generar un poquito mayor de costo por lo mismo, pero nos va a generar más rendimiento, esa es la ventaja. Sí, gracias. la Bueno, ideal buenas para noches. pintar Yo tengo con una pregunta. agua es la Warner, se llama la pistola Warner, que esa es la especial para pintar con pintura de agua. A base de Esa se agua, sí. llama Warner. Ujú. Y ya hay Sí. más marcas, digamos que usted en el mercado, por eso siempre es, ¿qué va a pintar? La pregunta, ¿cierto? ¿A base de qué? ¿A base de agua? ¿A base de aceite? Básicamente la que usted utiliza más a base de aceite es la del compresor como tal. Eso, la que es para pintar con pintura de aceite la utiliza Ajá, uno con compresor. La que ajá. ha salido ahora, la que ha sacado Warner, se llama Warner, la Warner 100, la Warner 200 y la Warner 250, que son ya para pinturas industriales, para Y material tiene que ver con las más. boquillas también, Eso. Pero las referencias. la que ha salido para pintar muro y todo eso, se llama la Warner 100, que esa es la especial para pintar con pintura esa. No Listo. necesita uno preparar la pintura ni nada, sino que así como viene en el balde, así se le echa la pistola y va quedando Ajá, bien descubierto. Eso hay así que es. tenerla uno a 30 centímetros 30 centímetros, de o sea, lejos 12 pulgadas. para no chorrear y todo eso. Se aplica en Ajá. vertical, se aplica en horizontal, como usted la quiera aplicar. Horizontal, así es. Pero, perdón compañero que lo interrumpa, pero o sea, si uno echa la pintura espesa así sobre esa pistola que está hablando o sobre eso, no va a tapar la boquilla, no va a generar que se tape la boquilla, si no le No, echa un toque compañero, de no, agua. porque la boquilla viene especial para eso. Por Ajá. eso le digo, Ah, ella viene Y, con ya, una y, ya. y boquilla entonces pero sí para tendríamos que graduar. tener en cuenta la dosificación. Y recuerdo que ayer hablamos también de que hay una pintura que no necesita dosificación, sino que ya viene lista para aplicar. Entonces sería Exactamente, precisamente eso. esa pintura. Ah, O sea, Ya, ya. como usted dice, hay que leer las fichas técnicas. En la ficha técnica Ajá. nos explica cómo usarla con pistola y cómo usarla con rodillo, cómo usarla con brocha, Así cómo es, usarla como uno la así vaya a es. usar. ¿Me entiende? Entonces, Listo. para eso Ahorita es la hacemos el ficha ejercicio de la técnica ficha de todo. técnica, muchachos.
Qué Sí, pena señor, en interrumpirlos. todo, Vamos a ver las técnicas que en básicamente, balde, sí, básicamente las técnicas van a ser unos acabados, ¿cierto? Porque digamos, y vamos a partir de que hay unos pilares o un debido proceso para nosotros pintar y ese lo vamos a obviar porque digamos, estamos todos acá como un poquito entendidos en el área y para que nos rinda el tiempo. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Preparar la superficie, ¿cierto? Eliminar polvos, grasas, digamos, rebabas, si hay rebabas de mortero, ¿sí? Hacer resanes, no dejar huequitos, preparar todo lo que tiene que ver con preparar la superficie. Luego, ¿qué debemos hacer? Debemos, dentro de la misma preparación de la superficie, está el tema del encintado, cuando vamos a tener cambios de ángulos en las superficies como tal, ya sean en las esquinas, ¿cierto? En los bordes, para no ir a manchar o a salpicar, digamos, otra superficie que yo no necesito pintar. Listo, ¿cierto? Luego viene el tema de cortar. Ya digamos que tiene mucho que ver con el, digamos, la escuela que haya tenido cada uno o el aprendizaje que haya tenido cada uno. Por lo general, se debe cortar primero y luego se pasa al rodillo. Por ejemplo, hablemos con lo que más trabajamos, ¿cierto? Rodillo y brocha. Entonces, cortamos primero todas las partes perimetrales, que es pasar la brochita, de la misma osificación que utilizamos la pintura para que cuando nosotros pasemos el rodillo y que no alcance a llegar hasta esa superficie, simplemente se vea de una manera homogénea. Listo. Luego, esperar el tiempo de secado, mínimo cuánto. Ayer hablábamos de cuánto, mínimo cuánto. 2 horas. 4 2 horas, horas, mínimo. 4 horas máximo, ¿cierto? dependiendo en el clima que nos encontremos. Dependiendo del Pero no es clima, ¿cierto? dependiente de las 4 horas, perdón, compañero, porque es que sea, es mucho tiempo, diría yo. O sea, 4 horas es lo que, si yo voy a seguir pintando, sería como lo máximo. Si yo me demoro más de las 4 horas, ¿qué es lo que puede pasar? Me va a generar una alteración en el tono de la pintura que yo quiero, ¿cierto? Porque ya va a pintar sobre una superficie totalmente seca. Pero mínimo 2 horas para evitar pues las fallas que veíamos ayer. ¿Listo? Exactamente, compañero. Perdón que le Y interrumpa, listo. pero las 4 horas sí se aplicaría en la pintura de impernización. Esa sí se la puede Sí, aplicar es uno a las así. 4 horas. Listo, muchachos. Entonces vamos a ver los efectos y los acabados. Entonces, cuando vamos a hacer acabados y técnicas en la pintura, básicamente es fondeamos si tenemos que fondear o si le vamos a dar el acabado a la misma pintura, al mismo tono de pintura. Entonces, primero aplicarla con estos pasos que ya vimos, que todos nos lo sabemos de memoria. Listo. Y ya vienen luego los efectos. Entonces, vamos a ver, digamos los efectos con pintura, que son esponjado, que es utilizar una esponja, ¿cierto? Imitación de cuero, también se puede hacer con ese esponjado. Girado espiral, drapeado, ¿cierto? Imitación de madera, craquelado, falso estuco, imitación de piedra. Todo eso lo podemos hacer de una manera, obviamente, artesanal, ¿cierto? No va a tener un rendimiento, pues, así como óptimo, como tal, sino que ya es un poquito más artesanal, de curia, ¿sí? De embellecer nuestra pintura como tal. ¿Listo? Entonces el espatulado básicamente es, fondeamos y vamos a espatular con otro tipo de pintura. Por ejemplo, en estas dos, el fondeo ¿de qué color lo ven? Amarillo y rojo. Amarillo y rojo. Y estamos haciendo el efecto espatulado con un negro. ¿Listo? Y vean los acabados que se alcanzan a obtener. ¿Listo? Básicamente es usted coger la pintura y empezar como si estuviera resanando o como si estuviera estucando con su espátula y ya le va a quedar pues como este acabado de una manera más artística. ¿Listo? Este es plantillado o extensible. Ahorita hablábamos de unos rodillos que son texturizados, ¿cierto? Entonces hay unos rodillos que traen unas formas como tal y yo ya le puedo dar pues otros acabados como tal. Listo, pero básicamente es digamos como montar estas plantillas. Hay otras que es
con plantillas como tal es generar la figurita y yo ya le paso ya la brocha y ya con la pintura diferente ya me va a quedar pues, la figura que yo tengo en mi plantilla como tal. Listo, este es el drapeado que se hace con ¿cómo se llama? Con estas toallas de cocina, que son unas toallas de cocina como de tipo fibra, ¿cierto? Que tienen unos huequitos. También se puede hacer con la misma espátula para generar, o la llana para generar el tipo de rayado como tal, pero digamos Hay que es un una manera más guaype, artística. O un guante, muy bien, con guaype. guante. No, guaype. Son unos hilos que parecen Sí, como se hicieran los también, traperos. Ajá. también se puede hacer con los hilos, sí. Listo, el efecto de la madera. En el efecto de la madera, básicamente podemos hacerlo de dos maneras. Una de manera, digamos, artesanal, que es de acuerdo a las vetas de cada una de las maderas, yo voy a ir dándole pues como esa técnica, se puede hacer con un estropado, inclusive, con una misma esponja, ¿sí? Con las mismas brochas o utilizar un veteador, ¿cierto? Un veteador que es una superficie como especie de silicona, vos pasas el fondeo de la pintura y luego le pasas el veteador y él ya te va generando automáticamente estas vetas. Listo. El falso estuco también se utiliza con la espátula, ¿cierto? También con un trapito, también se puede dar cuando le queremos dar, aparte de estuco, le podemos dar un acabado de mármol. Este es el espiral, ¿cierto? Girado espiral. Listo. Imitación de cuero, también con un trapito. Vean que ya nosotros con las imaginación y ya teniendo pues la técnica como tal, se puede utilizar o yo puedo ambientar un espacio simplemente con la pintura, ¿cierto? Es una imitación de piedra y aquí vemos las diferentes apariencias o acabados como tal de la pintura. Listo. Texturas con estuco. También podemos implementar el estuco. No solamente podemos basarnos de la pintura, sino que también podemos empezar a hacer cositas con el estuco y ya cuando le demos el acabado con la pintura nos va a quedar una textura, digamos, más con alto relieve, una apariencia más bonita. Entonces ya es jugar un poquito más desde la parte artesanal y artística, cómo lo vamos a hacer. Entonces ahí ya hay una técnica de espatulado, peine o peinilla, craquelado. El craquelado es muy chévere, a mí me gusta mucho el craquelado, ahorita lo vamos a mirar, que es... este es un espatulado, pero ya con estuco. Ahorita veíamos por acá un espatulado. Por acá, ¿cierto? El espatulado con pintura. Entonces, ahí la superficie sigue estando totalmente lisa, pero cuando nosotros ya hacemos el espatulado con el estuco, vea que ya nos da una apariencia de alto relieve y se va a ver un poquito más chévere, más realista, más bacana. Listo, yo puedo jugar ángulos rectos, ¿cierto? Este es el mármol estuco o el estuco veneciano que llamamos, ¿cierto? También se quema como tal ese estuco. Podemos hacer figuras con los dedos, ¿cierto? Y también nos van a quedar unos acabados allí con el estuco como tal, y luego que pasemos la pintura va a quedar más bonita. Esa es una apariencia de guadua, ¿cierto? Imitación de guadua también se hace aplicando la técnica del espatulado. Listo, como queda, eso es acá en el centro de Medellín. Listo, y aquí tenemos varias texturas como tal, las que vimos ahorita. Listo, marmolizado veneciano, que es quemar como tal, ¿cierto? Y se utiliza con la espátula o con la misma llana. Listo. Y vamos a ver unos videitos de manera rápida. ¿Cuánto tiempo nos queda, Karen? Vamos a reponer esos
estos 10 minuticos que llegamos tarde por el tema del internet. Listo. Que no se me vayan a asustar. Venga, yo corro esto por acá. Listo, Bueno, por acá una- vamos a ver. perdón. ¿Sí? Todas estas técnicas que acabamos de ver, lo bueno es que es pura creatividad, ¿no? Es creatividad. Y decoración. Sí, Sí, decoración y ambienta, o sea, ambienta sí. y hace ver una apariencia más chévere en los espacios. Y, por ejemplo, vean, hay una técnica muy chévere que es figura con los dedos desde el estuco, donde usted puede trabajar sin necesidad de ningún otro equipo y cuando lo pintes y jugás con los tonos de las pinturas, también te va a dar un acabado más chévere. Aquí vamos a ver Sí, un craquelado de manera rápida. Listo, básicamente es utilizar un compuesto que se llama craquelado o craquel. Listo, y así nos va a quedar. ¿Están escuchando el audio del video? Sí, claro que sí. Listo. Disculpa, una pregunta. ¿Ese craquelado le echa alguna sustancia a la Es un pintura? compuesto químico. Primero se le ve, sí, primero se le ve que él por acá empieza. Listo. Primero se aplica la pintura como tal. Listo. Y luego se le pasa el craquel. Yo no tengo O sonido. primero el craquel, perdón. Primero el craquel, vean lo que vamos acá. Esa superficie blanca que ustedes ven ahí es el craquel o el craquelado como tal. Se le aplica la superficie antes de la pintura. Y luego ya cuando la pintura se seca, listo, es la que utiliza un secador para agilizar el proceso. Pero vean que a medida que se va secando, el mismo compuesto hace que, digamos, las partículas de la pintura se separen. Listo, y queda como este efecto así. Listo, Y y ese perdón. producto que al finalizar, le podemos aplicar un barniz. Venga que por acá. Perdón, Leo, Aquí alguna vea, opinión. ya le Eh, aplicamos un barnizado y ya nos queda brillantico. Sí. en esos craquelados, muchas veces no es aconsejable utilizar el secador de cabello caliente, Ah, sino no, frío. frío, Siempre sí. frío o un ventilador pequeño que dé frío, porque Ajá, el calor no deja que craquele bien. ajá, así es. la Listo. sustancia se prepara con qué, algún disolvente. No, eso O ya sea que viene. para secado es más recomendable un ventilador, imagino yo. Ujú. Sí, es mejor. Inclusive la misma superficie, esperar darle digamos, el, el tiempo de que el craquele solito para que quede más bonito y no se acelere el proceso. Él lo hacía con un secador para dar la demostración de cómo iba a quedar. Listo, y que no se generara un poquito más de tiempo como tal en el video, pero básicamente no es necesario. O si queremos acelerar el proceso, como lo dicen ustedes, ya sea con un secador a base inyectando aire frío o en su efecto un ventilador. Listo, vamos a ver por acá. Gracias, mi amor. No, pues lo agarro porque estamos comprando muchos plantitos Listo, vamos a ver el drapeado, vea. de plástico, ¿no? Yo, Listo. lo dejé al plato. Vean que simplemente se le aplicó la superficie y luego empezamos a jugar con el trapito. Listo, un trapito ahí para que nos vaya difuminando un poquito, nos vaya a dar esa apariencia. Listo, y ahí continúa con... y vamos a darlo al final. Toca así, muchachos, porque estamos corticos de tiempo, pero vean que cómo nos queda esta superficie. Compañero, Listo, disculpe una queda drapeado. preguntita, qué pena, una pregunta de rapidez. ¿Estos Sí, cursos, hay sí. algún curso que sea certificable de estos, que genera algún certificado? Sí, claro.
Pues digamos que nosotros acá en la academia estamos hablando de temas y de técnicas de manera rápida, porque obviamente como ustedes lo ven, se puede generar, digamos, de manera más tranquila, con más tiempo, ¿sí? Esperen que por aquí hay un video que está rodando, no sé cuál. Este. Listo. Pero sí, digamos que, sino que es que ayer hablamos de publicidad, ayer hablamos de publicidad, pero no es como recomendable utilizarlo en estos medios porque estamos con la academia, pero hay muchas instituciones que se dedican a, a dar formación en el área de pintura. Ya tendrían que mirar en los lugares de ustedes, de su residencia, donde y si lo brindan, ¿cierto? Hay unas que son gratuitas y otras que toca como pagar, pero digamos que entre las academias, espacios especializados a pintura, por ejemplo, la presentación de estos acabados de acá, los hacemos en Medellín. Todo esto es en el taller. Este es nuestro taller de pinturas. Listo. Pero sí lo pueden hacer. Tendrían que mirar si en el lugar donde ustedes están ubicados hay y si hay de manera gratuita como escena o si habría que les tocaría pagar como tal en alguna otra institución. Listo, seguimos por acá con el muchachos, el drapeado, el efecto de la madera, ¿cierto? Con la misma pintura y con la misma brocha, yo voy a darle acabados, ¿cierto? Esa es la que yo les digo de manera artesanal. Pero miren cómo la podemos hacer con también de manera artesanal con un estropajo, a que le vamos dando pues como unas veticas a nuestra superficie. También el tema de las vetas, todo depende de la manera que yo quiera imitar su apariencia, ¿cierto? Vea que ahí lo podemos hacer de manera muy práctica. Pero adicional a esta, ya hay una muchísimo más práctica que es con el veteador. ¿Listo? Entonces primero yo pinto, ¿listo? Y luego le paso el veteador y vean cómo me queda. ¿Listo? Y puedo hacer dos técnicas, una de la misma madera o la que veíamos en la diapositiva que vimos ahorita, que es un fondo, cualquier fondo, y luego con el blanco le voy a dar el veteado con el blanco, ¿cierto? Que es muy parecido a lo que veíamos ahorita en la diapositiva. ¿Sí ven? Y ya nos queda el veteado ahí. Listo. El estuco falso, ¿cierto? Lo podemos hacer con el mismo rodillo, que básicamente es, tenemos un fondo, ¿cierto? Y vamos a darle unas aplicaciones aleatorias en diferentes direcciones con el otro rodillo, ¿cierto? Con el otro color, perdón. Y luego terminamos de fondear con el color base, y como son unos colores más oscuros que los otros, al secarse, y también lo puedo hacer de manera aleatoria, me va a quedar un acabado al final, como si fuera un estuco, ¿cierto? Si lo ven las sombritas, y de acuerdo a la intensidad que yo quiera darle ese acabado como tal. O también lo podemos hacer con la fibra. ¿Listo? La toallita de fibras, este tipo de toallitas de cocina, ¿cierto? Y la vamos a hacer una dosificación del 20% de pintura y el 80% de agua. Listo, vamos a suministrar. Escuchemos al señor para que lo vean. Está muy chévere y muy práctica.
Listo. Muy práctico. Y mira cómo nos queda la pared. La misma técnica para todos. Fondeo, ¿cierto? Fondeo un color que yo quiera y el otro color que yo quiera hacer como el texturizado, lo vamos a colocar con un 20% de pintura y un 80% de agua para que no matice el fondo. Listo. Por acá vemos una apariencia de piedra, ¿sí? Básicamente es con esponja. Listo. Vamos difuminando con la esponja. Por aquí está. ¿Sí ven? Listo. Por ejemplo, el del taller lo teníamos con una piedra verde, pero por ejemplo acá lo están haciendo con uno amarillo. ¿Listo? Pero vea que es difuminar con una esponja. Listo. Y luego darle a los negritos y difuminar. ¿Listo? Y por acá vamos a ver el tema del airless. ¿Sí ven dónde está la pintura? Esquinas. Es una buena técnica para no empezar a manchar la superficie. Podemos utilizar un cartón para verificar la presión óptima para garantizar una homogeneidad en el acabado. Ahí lo metió una presión muy alta. Ujú. Desperdicio. Listo, muchachos. Lo que les decía igual, yo ayer, estamos en una época donde la tecnología, ¿cierto? Nos garantiza de que de manera autodidacta nosotros podemos garantizar nuestro propio aprendizaje. Entonces, hoy en día tenemos herramientas como YouTube, yo le digo en YouTube, eh, donde podemos investigar y antes de irla a embarrar, digamos, documentarnos un poquito más y por lo menos conocer que hay nuevas técnicas, que siempre hay nuevas tendencias, ¿cierto? Entonces, para que vean que sí que sí hay diferentes formas de aplicar las metodologías y que aparte de eso podemos, se me perdió aquí la reunión, ustedes, bueno, algo así. Entonces, aparte de eso, podemos utilizar la academia acá
Entonces, ustedes también seguir asistiendo a estos cursos, por mucho que en la construcción el que diga que se la sabe todos, muchachos, para mí es un mentiroso, ¿cierto? Siempre hay, o es un poco, o es poco humilde, ¿cierto? Para que no digamos que es mentiroso, pero es poco humilde, porque siempre hay nuevas técnicas, nuevas tendencias, nuevos materiales, y que estos espacios son los que les van a garantizar a ustedes estar a la vanguardia de cada una de estas técnicas. ¿Listo? Entonces, espero que les haya aportado algo a su amplio conocimiento y que sepan que de la parte de acabados como tal y texturizados podemos hacer mucho con poco y ambientar nuestros espacios de una manera más bonita y diferente, ¿cierto? Entonces, damos pues por terminado el pequeño curso donde le explicamos el tema de las técnicas y que hoy que conocimos un poquito más del tema de las pinturas. Por último, antes de continuar, qué pena robármeles otro poquito de tiempo, el tema de las fichas técnicas. Entonces, simplemente en Google coloca ficha técnica, pintura, coloquemos una pintura Pintuco. Listo, fichas técnicas Pintuco. Y así con Pintuco, como Pintuco están todas las otras marcas. Y usted puede ir a mirar. Ah, no, yo compré la pintura tipo 1, vamos a mirar cuál nos sale por acá. Internet hoy está un poquito desastroso por esta zona. A ver si llamamos aquí en hogar. Listo, vamos por ejemplo, ahí habían unos que nos estaban hablando de impermeabilizantes. Entonces, vamos a utilizar Aquablock Ultra. Listo, y vamos a descargar la ficha técnica. Él automáticamente me la descarga y acá me va a decir cuáles son las especificaciones técnicas, qué es, cuáles son sus usos, cuáles son sus ventajas, listo, cuáles son sus presentaciones, cuáles son los colores, listo, propiedad, acabados, listo. Ayer hablamos del tema de la densidad, véanla acá. Y hoy también lo hablamos cuando utilizamos equipos, entonces garantizar que, por ejemplo, el compañero que compró la pistolita eléctrica, garantizar que esa pistola le cumpla con la densidad de la pintura que usted va a utilizar. Listo, tiempo de secado a condiciones normales de temperatura, 25 grados y humedad relativa del 60%. Entonces, una mano, 1 hora, secado total de 4 a 6 horas. Listo, en este material, en este impermeabilizante como tal, nos da unas instrucciones del uso. Listo, preparación de la superficie, lo más clave, preparación del producto. Listo, vamos a ver si eso tiene alguna dosificación. No, este no tiene dosificación. Recomendaciones de almacenamiento y vea que cumple con todas las normas de Incoterm. Si nosotros hacemos este ejercicio, muchachos, con todos los materiales que nosotros utilizamos, vamos a tener por aquí también tienen que hablar de rendimiento. Yo lo busco por acá. Rendimiento. 20 metros cuadrados, también nos va a 2 manos, vea, 20 metros cuadrados a 2 manos, entonces, por galón. Entonces ya también vamos a tener un parámetro, esto nunca es exacto, ¿cierto? Eso es un rendimiento práctico, por lo general en los laboratorios están en condiciones muy óptimas, entonces allá van a tener un rendimiento. Yo lo que les digo, ese rendimiento, bajen unos 2, 4 o 5 métricos y trabajen con un rendimiento menor a este. ¿Por qué? Porque ellos tienen unas condiciones súper específicas e ideales en el laboratorio. En cambio, nosotros en la obra no siempre vamos a contar con esa superficie súper ideal. Entonces, bajemos un poquito ese rendimiento y trabajemos como tal, ya con un parámetro, y eso nos va a servir para inclusive hacer nuestros presupuestos, nuestros cálculos de cantidad de materiales. Entonces, la invitación es que en el tema de pinturas, siempre vayamos a las fichas técnicas y no solamente Pintuco, sino que todas las marcas hoy en día tienen. Anteriormente le tocaba a uno ir hasta digamos, el proveedor y preguntar por la ficha técnica, si la tenían o no la tenían. Ya hoy en día lo podemos hacer desde nuestros computadores. ¿Listo, muchachos? Listo, compañero. Muchas Listo, gracias. entonces, siendo así, Muchas gracias. vamos. Muchas gracias, profe, Venga, por su yo tiempo. Gracias, profe, muy amable.
Con mucho gusto, muchachos. Sí, Esperamos muchas vernos gracias. por ahí en otra Gracias, profe, muy ocasión. amable también. Con mucho gusto. Espero que hayan aprendido algo Gracias. de estos 2 días y no sé si ya Karen les tomó el tema de la asistencia. Ya lo hicieron todos. O si con la asistencia de ayer era justo y necesario. No sé, ya Karen te los entrego y ya les das como las últimas indicaciones y que tengan un feliz resto de noche, muchachos. Estuve hablando todo el tiempo con el micrófono apagado, perdón. Weimer, te iba a hacer una consulta. Es que al principio alguien me dijo que si era posible tener como un correo tuyo o algo de contacto porque pues les interesaba el tema. Sí, claro, pues pueden escribirme a mi correo electrónico. Entonces no sé si quieres dejárselos de pronto en el chat y pues... Y yo aquí por último ya les estoy dejando el enlace de asistencia pues para que los que hagan falta lo diligencien antes de que lo cerremos, ¿listo? Y Ahí les dejé última mi correo cosa, electrónico. listo, entonces ahí ya para la persona que me lo pidió al comienzo, ahí está el correo de Weimer. Una última cosita, entonces el próximo lunes tenemos capacitación también, los invito a que vayan a la plataforma de academia y está el calendario con todas las capacitaciones. O si no, pueden ir a la página de Home Center y allá también encuentran el calendario. ¿Listo? Para ver si les interesa y ya saben que siempre nos vemos por este enlace a la misma hora. Muchísimas gracias por asistir. Muchísimas gracias a ti, Weimer. Con mucho gusto, que tengan una buena noche. Que tengan muy feliz noche.